De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Magín. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, este es Paren el Mundo, un Paren el Mundo ahí con un tono de tristeza, de melancolía en este viernes 5 de junio, porque se murió el indio, ya todos saben, es el tema del día, no solo acá en la radio, que desde la mañana sus temas nos están acompañando, pero también en todos los ambientes, entre amigos, muchos cuentos van llegando de cómo la gente se enteró, gente que pasaba por la calle y escuchó en obras, personas, trabajadores comentando que estaban en el transporte público. Me llegaron cuentos de niños de 6 años que comentaron con la madre, niños a los que le gusta la obra del indio, las músicas. Y bueno, también a lo largo de este programa sus temas nos van a acompañar. Mi queridísimo Brian, me imagino que vos, tu país está absolutamente las generales de la ley, ¿no? En este tipo de cosas. Hola Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me caben las generales de la ley, ¿no? En ponerse sensible o triste ante la muerte de un poeta y de un artista del tamaño del Indio Solari. Me cabe la de ser argentino, entonces recibir mensajes como de apoyo o de, bueno, vamos amigo, fuerza, claro, vas a salir bien ahora. Y bueno, quería hacer algún tipo de palabras al respecto, como una especie de embajador argentino acá, entonces como que me tocara hacerlo, a pesar de no haber sido nunca, y este disclaimer vale la pena y lo voy a volver a mencionar, que ricotero necesariamente, o lo que se define como de los ricoteros que estaban siempre, que iban a todos lados y que tenían esa cultura tan hermosa y a la cual nunca necesariamente me sentí involucrado como formador de parte de ir a esas misas y esos espacios, y aún así siendo parte de todas formas. Hoy cuando me enteré de que había muerto el Indio Solari, supe, como se saben esas cosas irremediables que irrumpen con fuerza, que iba a ser un día desolador. Yo nunca fui ricotero, decía, y es un disclaimer que vuelvo a repetir, aunque toda mi vida escuché incontables veces sus canciones. Inevitablemente fueron y serán parte de mi formación humana, de mi formación como persona, de mi formación como argentino, de mi crecimiento, de mi historia, y van a estar durante toda mi vida. Nunca fui ricotero, insisto, pero siempre, y eso es algo propio, me siento muy sensible ante las cosas y los dolores populares, ante cuando veo que la sociedad en su conjunto, por algún momento, aunque sea, se une en algo que se la hace sentir del mismo modo. Desde la mañana hoy leí cientos de posteos, mensajes, textos, tweets o trinos, que lo alaban, que lo lloran, que lo homenajean o simplemente que buscan en esa expresión un abrazo colectivo. Son pocos, son muy pocos, quizá 2 o 3 en toda nuestra vida, los seres capaces de hundir a un país entero, y en este caso a 2, y es novedoso, en un llanto popular. En Argentina hay una idea de que el Indio Solari, si me preguntás, es demasiado local, algo demasiado complejo, hermético para ser un héroe exportable. No así Maradona, quizás, que fue llorado en muchas partes del mundo. Claro. Y sin embargo, no se desconoce por todos, por supuesto, que en Uruguay también está siendo llorado en forma masiva y popular. Me sorprendió ver a muchísimos uruguayos compartiendo mensajes, desde compañeros como Ale Correa, que está en nuestra operación de audio, hasta un montón de gente, como sectores políticos que se están expresando también, desde el Pacha Sánchez hasta Sebastián da Silva, pasando por todo el arco político, manifestando su dolor por la muerte del Indio Solari. Personas de muchas edades, muchas generaciones. Sí. Se ha muerto un poeta que conjugó lo hermético, lo críptico y lo popular. Y eso parece contradictorio, pero en este caso no lo fue. Que hizo de la resistencia un modo de decir y de vivir. Que legó su música, que deja un hueco en la gente, pero también una huella. Y más que una huella, te diría que deja un surco en la memoria popular. En una época donde todo está fragmentado, donde todos consumimos cosas distintas, donde nada parece tener un relato colectivo, una narrativa que nos unifique, la muerte del Indio Solari
la fiesta popular que generará desde hoy a las 6 de la tarde en la Plaza de Mayo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país y probablemente también acá. Será quizás la última misa ricotera. Una despedida dulce, seguramente, y a la vez también festiva. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, después de ese texto hermoso realmente de mi querido compañero Brian McLean, vamos a las noticias, a las otras noticias internacionales claro que sí. del día que hay que saber, y vamos, sí, al conflicto en Medio Oriente, porque hoy el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, exigió la retirada completa del ejército israelí del sur del territorio libanés y remarcó que la guerra iniciada por Washington e Israel contra Teherán solo terminará cuando también concluya el conflicto entre los israelíes y la organización chiita Hezbollah, apoyada a todo nivel por el gobierno iraní. Por su parte, el presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, declaró que respalda un retiro simultáneo del sur del Líbano de los milicianos de Hezbollah y de las fuerzas israelíes. Nosotros venimos acompañando muy de cerca y al detalle este imbroglio, ¿no? Este conflicto que nace, que es un brazo del conflicto más grande entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y lo que era lateral va tomando protagonismo, ¿no? Porque de hecho, en los últimos días Trump anduvo tratando de despegarse, ¿no? En los últimos 2 días anduvo tratando de despegarse y decir, bueno, dejamos eso un poco a un costado para seguir intentando un acuerdo provisional con Irán, pero Irán no está dejando que eso pase y vuelve a acordar que el Líbano es parte de las negociaciones. Sí, no solo eso, sino que además también veníamos hablando, y ayer efectivamente comprobamos, y hoy lo volvimos a repetir, que hubo hay como una especie de discusión en torno a si había o no había la posibilidad de un acuerdo. Fuentes de Hezbollah citadas por el diario Haaretz, por ejemplo, en Israel, pero también en otras partes del mundo, advirtieron que era obvio, previsible, que se rechazara el acuerdo, como se hizo públicamente. Hezbollah rechazó el alto al fuego que pretendía, o que se había anunciado incluso con funcionarios libaneses del gobierno libanés, no de Hezbollah, y también del gobierno israelí en Washington. Y a la vez hubo después comentarios al respecto de Donald Trump, porque le preguntaron también a Donald Trump qué pasaba con Hezbollah y si iban a lograr o no después de que hubiera ese rechazo. Y Donald Trump dijo, Hezbollah no rechazó nada, dijo. Y es más, y agrega, y esto es citado directamente desde el diario Haaretz, pero también en Axios en Estados Unidos y demás, que le preguntaron, los de Hezbollah le preguntaron, ¿qué tal si paramos, Donald? Así. Entonces, uno, te lo digo, yo sé, te dejo sin aire y te dejo así como medio que no sabes ni qué decirme al aire, porque es increíble lo que acaba de decir este hombre, pero sí, efectivamente ocurrió. Esas declaraciones son textuales que dio a la prensa Donald Trump, en donde uno termina por pensar, o todos son actores muy buenos y están engañándonos, me refiero a Hezbollah en particular, digamos, al primer ministro, al libanés, a todos los actores involucrados, o efectivamente Trump no tiene ningún empacho en decir absolutamente cosas que no son reales y que no tienen concreción. Obviamente no tienen concreción después en los hechos, porque no ha logrado el alto al fuego, en Hezbollah en los papeles no quiere frenar el fuego y demás. Tiene una versión siempre muy propia de los hechos alternativos. Sí, son los hechos alternativos. Obviamente recordemos que ayer también las fuerzas de defensa israelíes en el norte de Israel y en el sur del Líbano, o sea, ya sobre el territorio libanés, pasando incluso el río Litiani, había ordenado o enviado un mensaje a todos los ciudadanos del lugar que despejaran la zona, que se fueran, que iban a seguir atacando y bombardeando, con lo cual lejos estamos de poder anunciar este cese al fuego, y más aún cuando intentan otra vez cuando intentan, digamos, hacer pasar esto como que es un acuerdo, y cuando vemos a Irán tan fuertemente decidido a no firmar ningún acuerdo que no incluya un acuerdo en esa zona. Claro, Reuters da acá que, claro, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha dicho que Hezbollah no participó de las negociaciones y el acuerdo no contemplaba la retirada de Israel del Líbano, así que no tenían cómo avanzar ni aceptar nada.
Exactamente, eso es lo que venimos diciendo, sobre todo esto que venimos hablando hace semanas ya, que incluso recuerdo cuando una de las primeras entrevistas que tuvimos en el programa, de las primeras semanas, cuando vino acá parte de la comunidad libanesa, el ex embajador de Uruguay en el Líbano y demás. Jorge Jure y Raquel, sí, y nos contaban ellos precisamente que la diferencia entre Hezbollah y el gobierno libanés es muy profunda y que incluso cuando ayer se acordó dentro de este posible acuerdo de cese al fuego con las autoridades libanesas, no con Hezbollah, insisto, que habría una zona, un prototipo de zona donde iban a probar la idea de que las Fuerzas Armadas libanesas, FAL por su abreviación, pudieran estar controlando el territorio con apoyo de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que lo iban a hacer con apoyo de los Estados Unidos y Hezbollah rápidamente lo rechazó y dijo que eso no iba a pasar. Entonces ahí hay una tensión muy profunda que no logran todavía destrabar y que amenaza con continuar a lo largo de las semanas. Veremos también esto a quién favorece. Nosotros veníamos hablando mucho también de qué actores realmente parecen querer frenar el combate o el fuego y qué actores lo alimentan y sacan beneficio, rédito político, a veces a la interna de estas decisiones. Como es el caso de Netanyahu, por ejemplo. Bueno, vamos a Perú, porque Perú pasa por nueva jornada electoral el domingo y bueno, se enfrentarán en la segunda vuelta la derechista Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y el izquierdista Roberto Sánchez Palomino de Juntos por el Perú. Nosotros veníamos también informando, el panorama está extremadamente reñido entre los postulantes de acuerdo a las últimas encuestas. De hecho, Ipsos ayer difundió de forma privada, porque ella rige Veda en Perú, pero difundió de forma privada los números de cada uno, ¿no?, de la intención de votos que tienen. Y más empatado imposible, porque estos resultados dan que Sánchez tiene el 43,8% de las intenciones de voto y que Fujimori, Keiko, tiene 43,2%, una diferencia de 0,6 puntos percentuales, súper dentro del margen de error. En una de sus últimas apariciones públicas de campaña, Roberto Sánchez intentó separarse una vez más de una de las etiquetas que él está colocando Keiko, ¿no? Él dijo, yo no soy comunista, yo en mi vida he expropiado nada, no es una política nuestra expropiar o estatizar, jugando también, eso que decían también los analistas que escuchamos, jugando un poco también con su herencia simbólica o real de lo que fue el mandato de Pedro Castillo. Sí, hay una especie de, es casi como el manual, digamos, electoral y de las campañas electorales de, por lo menos de centro hacia la derecha o ultraderecha, por supuesto en relación a los de centro izquierda hacia la izquierda radical, no importa. Siempre que haya un candidato del otro lado que sea por lo menos del centro hacia la izquierda radical, insisto, lo van a acusar de que quiere venir a expropiar, sacarle todas las propiedades a todas las personas, claro. Te van a sacar tus cosas, es ese tipo de discursos que se utilizan. En este caso veníamos marcando, ayer lo hablamos bastante también, incluso pese a una salida fallida de nuestra colega Carmen Alvarado desde allá desde Perú, que bueno, son cosas que puede pasar. Estaba justo en una conferencia de Sánchez, que es interesante, muy álgido, y lo marco porque estaba en una conferencia de Sánchez con Ricardo Belmont, insisto, este empresario, exalcalde limeño, que le manifestó su apoyo y que abiertamente intenta de esa manera Sánchez no solo despegarse de las acusaciones de estatizador o de extremista, sino también de poder conquistar cierto electorado limeño y sobre todo cierto electorado de centro limeño, de centro o de centro izquierda o de centro pero no tan de derecha, que pudiera apoyarlo para lograr doblegar, digamos, a Keiko Fujimori, que sabe, obviamente no le alcanzan con los votos propios que recoge en toda la parte andina, en toda la parte rural, en toda la parte de Cajamarca y demás, en Cusco, a Roberto Sánchez para imponerse sobre Keiko Fujimori. Más allá de que ahora los números estén súper parejos, creo que justamente el esfuerzo que está haciendo por mostrarse diferente a Pedro Castillo en algún punto, pero también diferente a lo que lo pinta. Claro. Y creo que en ese sentido en el debate, yo estuve después viendo un poco el debate porque obviamente había recogido un montón de artículos que habían salido al respecto, análisis, pero no me había detenido a verlo en forma completa y lo vi.
y es una apariencia mucho más solvente, tranquila, trata de mostrarse como preparado, formado. Creo que también en esa búsqueda, sin perder obviamente sus visos populares, por eso también el sombrero a lo Pedro Castillo, Claro, digamos, tiene como esa conjugación. Y también por eso lo votan también, digamos, Claro. uno no puede tampoco despojarse de lo que es, en el sentido de que es aquello que representa, ¿no? Exacto. Si representa a los sectores populares de la zona más postergada de Perú, tampoco va a después cambiar todo su ropaje de cara a la segunda vuelta. Veremos qué pasa, si le funciona esta estrategia y si funge otra vez de decisor o de actor decisivo el antifujimorismo en todo esto, si aparece presente el domingo y efectivamente tiene resultado, o si la cuarta es la vencida, quién sabe. A ver si Keiko logra esa vez. Bueno, Petro, por su parte, está tratando de lograr, no sabemos muy bien qué. Ya Sandra Borda nos decía, ¿no?, que Petro está haciendo un desservicio a Cepeda, pero bueno, él no para. En una nueva declaración en plena campaña electoral, rumbo a la segunda vuelta en Colombia el 21 de junio, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que los aliados del gobierno de Estados Unidos en Colombia vienen de la gobernanza narcoparamilitar. Las declaraciones del mandatario colombiano se dieron después de que Washington y el propio mandatario Donald Trump expresaran un amplio respaldo al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella. El aspirante extremista sorprendió al ser el más votado en la primera vuelta del 31 de mayo, por encima del que iba favorito en las encuestas, que era el candidato de la izquierda, Iván Cepeda. Tal como recordó el portal France 24, de la Espriella, de 47 años, cimentó su fortuna tras años de representar legalmente a figuras como paramilitares, narcotraficantes, estafadores y estrellas de fútbol. De ahí que Petro agarre para decir que los aliados vienen de la gobernanza narcoparamilitar. Sabés que ayer se viralizó mucho un posteo en las redes sociales del ecosistema colombiano, porque viste que cada uno de sus países tiene, sobre todo en campaña electoral, como un ecosistema particular. Algunas cosas trascienden, entonces obviamente a Petro lo podemos leer en muchos países, no solamente se lee en Colombia, pero de repente esos usuarios que capaz no son tan reconocidos fuera de Colombia, pero que en Colombia logran alcanzar cierta viralidad. Sí. Y se viralizó mucho un posteo que decía, si Petro y Cepeda fueran narcotraficantes, como dice de la Espriella, nos daríamos cuenta porque sería de la Espriella quien los representara como abogado. Como no es abogado, entonces no son narcotraficantes. Bueno, nada, es uno de esos virales que hay en las redes sociales por ahí. Más allá de esto, y recordando una cosa que le salió mal pero bien a Cepeda o a Petro o a Cepeda, veamos a quién. ¿Te acordás que el domingo Cepeda salió a cuestionar que de la Espriella saliera a festejar ese día con la camiseta de la Selección Colombia? Lo hablamos mucho ya toda esta semana, y después los analistas, incluso Sandra Borda también se reía un poco de eso y nos decía que era perjudicial para Cepeda porque entonces le estaba regalando como un símbolo por un lado, y cuando a pocos días del Mundial y todos se iban a sentir representados por la Selección Colombia. Y por otro lado, porque es un poco raro ir a cuestionar qué camiseta usa. Le pasó a Bolsonaro en su momento en Brasil también. Mejor ponete vos también la camiseta si querés o no, y ya está. Bueno, yo contaba ayer que hubo una manifestación en Bogotá a favor de Cepeda con la camiseta, y hoy la justicia resolvió prohibirle a De la Espriella que use la camiseta de la Selección Colombia en los actos. O sea, por eso es la parte que le salió bien. Digo, mal en el sentido de que no generó un bienestar en la opinión pública esa recriminación por parte de Cepeda, pero la justicia le dio la razón en este caso. Le dio la derecha. Y le dio la derecha, exactamente, y le prohibió a De la Espriella, a Abelardo, usar esta camiseta durante los actos de campaña y los próximos actos que vaya a realizar. Después, Petro, además, hizo otros comentarios que yo te decía antes de fuera de aire en redes sociales, donde dijo que son la fuerza de la luz en contra de la fuerza de la oscuridad. Se puso así medio, no sé si es entre las fuerzas del cielo de La Libertad Avanza en Argentina o Darth Vader y otro tipo de está consumiendo muchas películas, no sé, pero le agarró como un poco, sí, las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. Así que bueno, está en esa. ¿Cómo le agarran a todos, no? Esa cosa se ponen medio místicos, medio mesiánicos, medio místicos. Yo creo... Digo, yo señalo esto más allá de las risas. Obviamente Petro, ya lo hablamos hasta el cansancio acá, generó condiciones económicas de mejora para sectores subalternos en Colombia muy drásticos, y su presidencia en esos términos es muy favorable para sectores populares. Por eso hoy en día se va con una altísima popularidad, y por eso también hoy en día Cepeda es un candidato súper competitivo de cara a la segunda vuelta con De la Espriella.
Pero sin embargo, este tipo de manifestaciones creo que dañan, y lo decía también Sandra Gorda, analista colombiana, cuando hablamos, dañan las posibilidades de Cepeda, porque en algún punto, más allá de seguir siendo como de efecto de cohesión hacia los propios, es un efecto bastante de expulsivo para los ajenos o para aquellos que todavía no tenían decidido en todo su voto. Sí, que se sienten medio raro, como, ¿qué significa? ¿Que todos los otros colombianos que no voten a Cepeda son la oscuridad? Sacando a De la Espriella, que él puede considerar la oscuridad y es otra cosa, pero bueno, es llamativo, así que también quería recordarle. Y bueno, y después, otro día, si querés, seguimos repasando qué artistas apoyaban a cada uno de los candidatos, pero lo hacemos después. Sí, me da curiosidad. Pero eso se lo preparamos después con Ale, así les ponemos la música de cada uno. ¿Va a poner musiquita? Claro, porque tenemos la música de cada uno y lo preparamos bien, lo armamos bien y lo preparamos y traemos qué artista estuvo con cada uno. Tengo mucha curiosidad sobre varios. Dale. Ya nos contarán. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos en la región porque la rectora de la Universidad de Chile tuvo ahí algunas palabras después de manifestaciones que terminaron con violencia contra estudiantes. Así que luego de estos incidentes ocurridos el miércoles en Santiago, en una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra los alumnos. Según el balance de la delegación presidencial de la región metropolitana, la manifestación reunió alrededor de 4.500 personas y dejó 35 detenidos. Además, se reportaron 3 carabineros lesionados y 3 civiles con heridas de distinta naturaleza. Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile informó que su brigada de salud atendió a más de una decena de estudiantes. De ellos, 5 fueron derivados a centros asistenciales de urgencia por heridas de gravedad. Así que sobre todo eso, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, dijo: repudiamos cualquier forma de agresión a los estudiantes, especialmente en cuanto a algunos de los estudiantes que recibieron ese trato eran observadores de una defensoría jurídica y estaban cuidando a otras personas. Sí, los ánimos caldeados. Los ánimos muy caldeados, ¿no? En Chile. Recordemos algo que veníamos señalando en las últimas semanas, pero sobre todo lo que pasó desde el lunes, en realidad, que tiene que ver con esta protesta masiva. Hace unas semanas veníamos diciendo que la luna de miel de José Antonio Kast fue muy corta, muy breve. De hecho, una encuesta de las últimas horas muestra que tiene un 60% de desaprobación su gestión. Increíble. Estamos hablando de, lleva 2 meses. 3 meses. 3 meses ahora, el 11 de junio. Exactamente, van a ser 3 meses, entonces muy poquito tiempo y ya tiene 60% de desaprobación en su gestión. Esto es algo que cuando lo hablamos con el politólogo Juan Pablo Luna también nos señalaba que es algo que viene ocurriendo en Chile, también le había pasado a Boric en su momento cuando llevaba muy poquito tiempo de gobierno. Muy rápidamente suben con promesas muy grandilocuentes o con expectativas de transformación por parte de la población y sus votantes muy fuerte y rápidamente se deteriora y se da vuelta en ese sentido. Quienes salieron a manifestar de todas maneras el lunes en repudio y en rechazo específico a un megaproyecto de ajuste fiscal y ajuste del Estado por parte de José Antonio Kast, no son aquellos que lo votaron y los que están mostrándose como desafectados de su decisión y de su política, sino sobre todo sectores estudiantiles, sectores de empleados públicos y de empleados sanitarios, que salieron a manifestarse muy fuerte ante este proyecto que promete recortar hasta 6.800 millones de dólares en el término de un año y que le recorta un amplio porcentaje, 600 millones de dólares a la educación. También por eso salieron específicamente los estudiantes. Esa protesta que se dio específicamente muy fuertemente en estos últimos días fue reprimida y en el marco de la presentación de este paquete de ajuste, Kast también presenta algo que, si recordamos sobre todo el estallido social en Chile, todo lo que vino después, las constituciones fallidas de izquierda y de derecha y todos los procesos que vienen ocurriendo, algo que tiene que ver con esa protesta social y presentó un proyecto de registro de vándalos. ¿Sí? Y esto es registrar y sancionar, por supuesto, entre otras sanciones, por ejemplo, prohibir la entrada a la universidad pública y gratuita a aquellos estudiantes o a aquellas personas que estén registradas en este registro de vándalos o que queden inscritas. Y este registro de vándalos incorpora no solo a aquellos que agredan a funcionarios públicos, por ejemplo, a quienes agredan a la policía o a funcionarios de sanidad, sino también a aquellos que, por ejemplo, hagan grafitis, a aquellos que dañen monumentos públicos. Recordemos las imágenes, ¿no?, de aquel estallido social, de ese toma de la Plaza Italia, de un montón de manifestaciones que efectivamente estaba lleno de estudiantes y de jóvenes
jóvenes que habían... sí, subían a los monumentos. Yo siempre diré protestado, jamás diría vandalizado, pero bueno, el registro es contra vándalos, Claro. ¿ok? Nada, quiero señalar eso porque claramente habla a las claras de una pérdida y una erosión del poder por parte de Kast y la búsqueda de recuperarlo a través de lo que él prometió que era mano dura. Por ahora los registros de seguridad no le dan la derecha, de hecho hace 2 semanas nada más renunció o echó a su ministra de Seguridad y la reemplazó, con lo cual también hubo un viraje ahí rápidamente y él dijo, bueno, claramente la situación no mejoró tanto como yo hubiera esperado y por eso tuve que cambiar a mi ministra y espero con esto poder revertir la situación. Así que veremos cómo sigue en Chile, pero rápidamente deteriorada esa imagen. Sí, rápidamente se va poniendo todo como una inestabilidad importante, ¿no? Evidente. Bueno, y cerramos ese ciclo entonces de noticias internacionales con lo que está pasando en otro conflicto que parecería por ahora no tener fin, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque un dron marítimo explotó este viernes en el puerto de Constanza, en Rumania. Atención, Rumania. Sí, se extiende. Claro, es una extensión. En la segunda explosión de un dron en territorio rumano en pocos días. La primera también lo noticiamos. El Ministerio de Defensa Nacional rumano informó que el dron se autodetonó en el más reciente incidente en ese flanco oriental de la OTAN, lo que aumenta la preocupación por el creciente impacto y también por la extensión, como decías, Brian, de la guerra de Rusia contra Ucrania en los estados vecinos que forman parte de OTAN, la Alianza Militar Occidental. El gobierno ucraniano informó al rumano que el incidente involucró a un dron marítimo ucraniano que fue desviado de su ruta por interferencias electrónicas rusas. El incidente no causó heridos, así que, bueno, por lo menos eso, un mal muchísimo menor. Sí, esto que decías de que alcanzó, digamos, otro lugar y que se va extendiendo el conflicto, en las últimas semanas, o esta última semana o la semana pasada, habíamos hablado de que había aparecido drones que habían sido, en este caso, desactivados o que no habían llegado a explotar o a atacar sobre Rumania, pero habían sobrevolado sobre el cielo rumano y había habido un problema ahí. Y anunciamos, ojo, porque Rumania esto lo tomó con mucha alerta, como diciendo, nosotros no estábamos en la guerra. ¿Qué pasa? Sí. Ahora, efectivamente, directamente, una explosión. Sí. Ahí va. Bueno, mucha cosa en ese programa, así que vamos a lo que viene. Lo que viene. Bueno, después de la tanda vamos a recibir de nuevo a Maxi Guerra, que en su espacio de podcast nos va a recomendar varias realizaciones que vale mucho la pena escuchar, y más aprovechando que se viene el fin de semana. Más adelante estará con nosotros en estudios acá en Ciudad Vieja el periodista y escritor mexicano Alejandro Almazán, con quien vamos a hablar sobre varios aspectos de la realidad y la actualidad de México. Ya venimos rapidísimo.
Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. La Diaria Radio, 97.9. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave, porque Canarias es la yerba de mi país. Y si además de cuidarte, te dan más pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Atendé estas ofertas explosivas. ¿Qué tenemos pensado para la semana? A ver, ayúdame vos a ver. Vienen unas amigas a casa. ¿Qué puedo cocinar? Mira estas ofertas. Son infalibles. Cebolla, el kilo, 39 pesos. Papa rosada, el kilo, 59 pesos. Naranja, el kilo, 35 pesos. Pera, el kilo, 69 pesos. ¡Qué rico! Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 4 al domingo 7 de junio. El Dorado. Siempre cerca. Paren el Mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta a Paren el Mundo y nos subimos, sí, ahora a los podcasts curados, elegidos, que nos va a detallar Maxi Guerra, que está nuevamente con nosotros después de haber estado en España, Maxi internacional. Y Max hoy trae nuevas realizaciones, varios podcasts a los que hay que parar el oído, hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, la producción colombiana Banana Verso, una nueva entrega de Brazalete Negro, el ciclo de los españoles de Panenka, y también Dos Caras, Juan de Dios, que es una producción internacional sobre el caso de un conocidísimo sanador y abusador sexual brasileño. Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué alegría estar acá otro viernes de nuevo. ¿Cómo estuvo ese giro? Sí, hermoso. Que aparte tuvo que ver algo con el mapa antojadizo, porque una de las actividades que tuve en Madrid fue en el Festival Estación Podcast y di una charla sobre la importancia del no en los proyectos y en la vida. Como uno también arma a partir del no. Bueno, después nos das esa charla a nosotros. Es muy difícil. Manejar el no es un arte. ¿Es el no hacia afuera o el no hacia adentro? A ambos lados, porque siempre se habla, sobre todo en podcast, esta cuestión de, bueno, ¿qué historia quiero contar? Pero ¿qué historia no quiero contar o cómo no quiero contar una historia para cómo mí? Empezar a poner los bordes, ¿no? Sí. Como los límites. No, bueno, y también saber decir que no, es la precariedad cotidiana. Proyectos es medio clave. sacados de los pelos. Sí, sabremos los periodistas, ¿no? Yo no. No sé. Sí, no, Brian necesita hacer ese curso y yo también. Pero, claro. Bueno, hay ojo con eso. Hay algo que cito. Es un texto que me gusta mucho de Leila Guerriero, que habla
habla, que dice el no es un peligro vivo, y dice, sobre todo en el caso de los periodistas, cómo resistirse a ese Disneylandia de lo gratuito que son las invitaciones a presentaciones y demás, que termina disfrazando la precariedad en la que uno vive. Y dice, bueno, en realidad, está bien, me pagan poco, pero voy a comer sanguchitos, conozco gente interesante. Claro. Hago lobby. Exacto. Me siento que pertenezco también, soy parte de... También. Pero la famosa vidriera, ¿no? Así ven mi trabajo y no sé qué. Bueno, ven, pero no pasa nada. Te pago con figurar, por ejemplo, con prestigio. Uno no come prestigio. No paga los boletos. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora nunca comí ¿Qué te con dice, prestigio. Brian, querido? Bueno, el vale prestigio en UTE, cuando corra, podemos hacerlo. Exacto. Uno no paga Hyundai con prestigio. No, y lo que me llevó en el... No sé, Maxi. Bueno, sí, en este caso alguien lo pagó. No sé. En este festival, en Estación Podcast, yo hablé de eso, pero hice como una antología de noes que salieron de los episodios del Mapa Antojadizo de Podcast. De esta selección llamamos, es más, este va a ser el episodio de cierre de la segunda temporada, el que voy a presentar hoy, el tercer podcast que voy a presentar. Y la pregunta que para mí siempre generaba más interacción, o por lo menos más respuestas vivas con los podcasteros a los que le preguntaban, era sobre el no, sobre qué cosas no querían contar en sus podcasts. Entonces, bueno, me gustó viajar con el mapa, en este caso al Festival Estación Podcast. Y bueno, estuvo preciosa la gira. Estoy volviendo y claro, lo que tiene haberme ido tantos días fue que dejé podcast para atrás. Hubieron 2 estrenos de sábado que tuvimos dentro de la Diaria Radio. Y voy a arrancar con el primero, que fue Bananaverso, que es este podcast colombiano que bueno, ya el título indica de qué viene la mano, que es de la banana, del plátano, el banano, el fruto, pero como dispositivo narrativo para hablar, para explorar la identidad, la política, la justicia en Latinoamérica. Y no es casual que sea colombiano este podcast, porque bueno, yo tengo un podcast que se llama Gastropolítica y obviamente es un tema que podría entrar, pero en Colombia tiene, no solo por cultivo, sino por historia e historia política, un peso particular. Quizás si uno piensa mucho en narrativa colombiana, directamente vas a 100 años de soledad, y la masacre de las bananeras es un hecho de la historia colombiana que fue llevado a la ficción por García Márquez, pero que tiene que ver con un hecho real que fue una masacre de los trabajadores de la United Fruit Company, que se estima entre 30 y 3.000 muertos, no se sabe, o sea, nunca, dependiendo en qué fuente confiemos, sabemos que en esa huelga de un año y en esa masacre posterior se generó ese baño de sangre, que uno puede tomarlo como una época lejana, la época de las repúblicas bananeras y demás. Pero un hecho central en esta historia, en este podcast, en Bananaverso, es ¿cómo es? En 2024, a Chiquita Banana, esta súper empresa que comercializa el fruto a lo largo del mundo. Sí, todos hemos visto la etiqueta ahí blanca y azul que dice Chiquita. Exacto. Fue civilmente responsable por los asesinatos cometidos por paramilitares y se le ordenó pagar más de $38,3 millones en indemnización a familia de víctimas colombianas. Chiquita lo que hizo durante años fue financiar grupos paramilitares para liberar zonas para cultivo, y fue algo que... liberar. Sí, bueno, de manera delicada. Y generó, claro, esto que marcó un precedente, una compañía siendo obligada a pagar a toda una población por esta asociación con paramilitares. Y uno dice, bueno, todas estas son historias muy pesadas. ¿Cómo son abordadas desde el podcast? Y este podcast no es nada tradicional en ese abordaje. Y quiero que escuchemos a Sara Trejos, que es la productora de este podcast y una de las narradoras que nos cuenta cómo fue abordar esto y cómo darle su propio espíritu a estas historias pesadas. La gran historia, obviamente la gran excusa es el banano como artefacto cultural, gastronómico, alimenticio, agronómico, etcétera, para contar algo muy complejo que es el impacto de las compañías internacionales en la política colombiana, sobre todo en el conflicto colombiano y bueno, también el de cualquier república bananera, pero en específico el que nosotros conocemos es en Urabá, en Colombia, la intervención de Chiquita Banana, pues con dinero y sobornos hacia los grupos paramilitares del país. Y eso es un problema muy grande. ¿Por qué voy a contar esta historia tan horrible? ¿Cómo la cuento sin revictimizar? O sea, siempre teníamos muchos obstáculos. ¿Cómo cuento la historia de Chiquita? ¿Cómo cuento la historia de un imperio que llega y arrasa? ¿Cómo cuento la historia del colonialismo? Pero también con algo tan rico, porque es que todos somos fans del banano en esta casa, del plátano, como ustedes creo que lo llaman, pero nos gusta dulce, nos gusta salado, nos gusta
negro, blanco, pequeño, gordo, nos encanta como a lo que sabe y nos pasó con una abogada que ese audio no quedó en el podcast, que yo le pregunté, ¿tú que eres abogada de las víctimas comes banano? Y me dijo, no, yo ya no vuelvo a comer banano. Y yo decía, yo no puedo lidiar con esta culpa en la que mi vida se rige por el plátano, al punto que tengo tatuados plátanos en la piel. O sea, es ese tipo de fanatismo. Sara Trejos, hablando de cómo habita ese ida y vuelta entre conocer el peso político y criminal de algo y a su vez que sea algo tan metido en tu vida cotidiana, en tu identidad y en tu forma de ser que bueno, no puedes sacarlo. Y eso también explica mucho la forma en que lo abordaron, porque no es un podcast en absoluto pesado, más bien lo contrario. Está armado con mucha investigación, una investigación rigurosísima, pero a su vez como un diálogo entre amigas. O sea, son Sara Trejos y María del Mar Ramón que van reaccionando a el propio guión que le va pasando su producción sobre el juicio. Hay momentos de ficción en torno al juicio, de recreación de los juicios. Y me gusta porque armaron como algo donde hay episodios que están centrados en historias pesadísimas, pero hay otros donde la banana es entendida como este artefacto pop, donde ella me decía en la entrevista, decir, qué lástima no me entraron las frutinovelas en este podcast, porque no sé ustedes qué tanta adicción tienen con las frutinovelas. Sí, la he visto. Sé perfectamente lo que es, no me enganché para nada, por suerte. No. Sí, pero, hay mucha violencia metida ahí. No, eso ni hablar, y además mi cabeza no aguanta ningún enganche más en nada. Sí, ningún ya tipo de consumo basura. Total. Pero sin duda, o sea, es algo que uno puede rechazar, pero es importante ver, entender de qué va y entender, por ejemplo, por qué una banana tiene determinada asociación y demás. Y lo que me gusta de Sara Trejos en particular como podcastera es que es alguien muy rigurosa en esto que comentaba, pero a su vez es muy K-popper. Es fanática de la cultura coreana, es muy de Harry Potter también. Entonces alguien que maneja esos dos mundos y que los hace convivir en un podcast me parece como algo muy, muy refrescante ante historias que son de por sí pesadas. Ahora pegamos un salto a España con el segundo podcast que dejé en el camino, al irme de viaje. Y ese es un buen nombre también, ojo. ¿Podcast que dejé en el camino? Me gusta. Sí, me gusta ese. Me gusta. Y en este caso, aparte lo dejé en camino para ir, porque terminé grabando con ellos en España, en Barcelona, en la sede de la revista Panenka. Traje dos, quise ser ecuánime, traje una relacionada. Traje a Romario y al Diego para que ninguno se ponga celoso. Además traes a Romario, que sabes que si a alguien queremos en Argentina es a Romario. Quieren a Romario. O sea, muchísimo lo queremos a Romario. Y Diego cómo está hoy en día en Brasil. Sí, no, se quiere a Maradona. Sí, también. Claro, pregúntenle en los palcos de Brahma. Sí, pero capaz traigas a Pelé, no sé si está en un anime en Argentina. En Brasil tampoco. Bueno, está. me gusta. Y hago caritas. Ahí me clava. Side eye me clavó, me miró de costadito. Bueno, Panenka es una revista que ya tiene más de una década, es una referencia de cultura futbolística en el sentido amplio, desde la política hasta el diseño. Cada revista es una maravilla y han ido ampliando el universo a editorial, tienen muy buenos libros publicados. Desde hace un tiempo tiene un podcast que se llama Brazalete Negro, que es por el que hablé con Aitor Lagunas, que es el responsable de Panenka, que se presenta como el true crime del fútbol. Mirá. O sea, no es directamente política y fútbol, sino a partir de un crimen, usando la excusa de un crimen, partir a contar historias de fútbol y cultura. Por ejemplo, el primer episodio sobre la selección de Surinam, que muere entero el plantel a fines de los 80 en un amistoso que están armando. Y que en realidad lo que hace es desnudar la cuestión de la relación con este país tan extraño que es Surinam, que está en Sudamérica, pero nosotros nunca lo tomamos como sudamericano. Es verdad. Desde el lugar central para nuestro imaginario, que es la Conmebol, o sea, esa cuestión de alguien que está en nuestro continente, pero que jueguen en otra confederación. Obvio. Y que a su vez tiene una relación muy tirante con Países Bajos, con Holanda. Muchas estrellas que nosotros asociamos a Holanda son nacidos en Surinam o hijos de surinameses. Y en un momento a fines de los 80 se armó una selección paralela de Surinam con jugadores que juegan en Holanda o que representaban a Holanda, apadrinada por Ruud Gullit, por ejemplo, y que va a jugar a Surinam, muere en un accidente de aviación y claro, ahí se empieza a hablar de la tensión entre racismo, Holanda, Surinam. Así es como dieron sus primeros pasos. Y claro, es un podcast que puede hablar desde, no sé, desde la mafia italiana que se fue del sur a las tribunas del Inter o del Milan, o puede hablar de un futbolista que se roba el grito de Munch.
un futbolista noruego. El cuadro. El cuadro que a principios de los 90 se roba de un museo de Oslo el grito de Munch, una de las pinturas más famosas y más caras del mundo. A mí me parece una maravilla, Brazalete Negro. Y bueno, pude ir a la redacción, grabé un episodio sobre el Mundial de 1930, donde cité a nuestro compañero Gonzalo Giuria con su historia de las Espartaquiadas, que fueron los Juegos Olímpicos comunistas en los que jugó Uruguay en el 28. No sé si tenían ese dato. No. Pídanle a Gonzalo que desarrolle eso porque es una exquisita. Gonza oculta mucho de dicho así parece. Ok. No, pues sí comparte su conocimiento también. No, pero también. Tiene sorpresas. Es muy modesto. Tiene sorpresas. Es muy modesto el Gonza. Eso es verdad. Pero bueno, brevemente, para citar a Gonzalo, las Espartaquiadas fueron unos Juegos Olímpicos que se hicieron en el 28, pero Juegos Olímpicos comunistas. Al mismo tiempo se jugaba el de Ámsterdam en el 28, que Uruguay gana el oro. Uruguay queda cuarto en las Espartaquiadas, que jugaba Uruguay con una camiseta roja con una hoz y un martillo, porque el celeste era el color burgués. Es hermoso. Toda la historia es maravillosa. A mí me parece hermoso el dato que en un mismo año ganamos el oro capitalista y el cuarto puesto comunista. Ahí va, todos felices. Lo que eran los años 20 en Uruguay futbolístico. Tremendo, es que eso te iba a decir, impresionante. Y quiero que se sumerjan en Brazalete Negro, en este true crime del fútbol, pero también quiero compartir una reflexión de Aitor Lagunas, porque una cosa que hablamos mucho en la charla que está reflejada en el mapa antojadizo es esta cuestión de cómo acercarte hoy en día, si tenés estos intereses, al fútbol, con esta cuestión del fútbol negocio, del mundial tomado por Gianni Infantino y por Donald Trump, hasta qué punto rechazar el fútbol, hasta qué punto dar cierta batalla y decir, bueno, esto no nos pueden robar el fútbol. Y una cosa donde él ejemplifica, me gusta mucho, es con la cuestión de los propietarios en el fútbol actual. Algo que nosotros tenemos muy vivo en la discusión con la SAD, con las Sociedades Anónimas Deportivas, y hasta decir, bueno, hasta qué punto el socio de toda la vida, el hincha de toda la vida sigue siendo dueño, hasta qué punto tiene futuro ese modelo, o hasta qué punto la SAD es algo bueno o malo. Y él lo comenta con un caso español que es el de Valencia, y sobre todo esta lógica de quién es el verdadero propietario de un club de fútbol. Y esto es un concepto, Maxi, que casa mal, porque el propietario sentimental de un club de fútbol no es otro que el aficionado o la aficionada. Ese es el propietario, que muchas veces, incluso además, es un propietario por línea genética, por genealogía. Yo soy de un equipo porque mi padre lo fue antes que yo y me enseñó y me educó en esa pasión, ¿no? Y por lo tanto es una propiedad que tiene mucho que ver con la identidad de un barrio, de una ciudad, de una región o de un país. Y eso choca mal con ese nuevo estilo de propietario, con ese nuevo concepto que es una propiedad directamente económica, una propiedad dura, una propiedad que llega, compra y le da igual lo que hay ahí, porque ya lo ha comprado. Por lo tanto, no se hace más preguntas, ¿no? En Valencia, por ejemplo, y en muchos otros puntos de Europa, pero concretamente en Valencia lo conocen bien. En Valencia, una ciudad, la tercera ciudad más grande de España, con una identidad muy potente, con un idioma, con una cultura y con un equipo de fútbol que era un poco la bandera pues de esa manera de sentirse, ¿no? en el mundo. Y aparece un propietario que es un propietario de Singapur, que ni siquiera vive en Valencia, con lo cual da igual que el equipo vaya mal, da igual que el equipo esté llamando a las puertas de un descenso a segunda división, porque el propietario vive en Singapur y le da absolutamente igual todo lo que puedan decir de él. Él no tiene que ir a comprar el pan, no tiene que escuchar ningún tipo de protesta, de queja, de crítica. Y esto yo creo que es uno de los conflictos del fútbol de este siglo XXI que no se está sabiendo resolver. Bueno, ahí escuchamos a uno de los creadores de Brazalete Negro, uno de los podcasts que Maxi nos está recomendando en una serie de varios. Vamos a un corte y ya venimos con una historia que paralizó Brasil y que se remite a Juan de Dios. Ya venimos. En el mundo. Producción Gonzalo Giuria. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Enviar y recibir dinero alrededor del mundo es un sí. Gales te da la posibilidad de hacerlo en sus locales a través de Western Union. Rapidez, cercanía y la tranquilidad de enviar y recibir por Western Union. Otro beneficio Gales para vos. Conoce más en gales.com.uy o llamando al 0800 2026. Gales 50 años. El cambio te favorece. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Paren el mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta para En el Mundo, acá con Maxi, que nos trae más recomendaciones de podcast y ahora un caso de mi tierra, Maxi. Exacto. Ahora venimos con un estreno porque estrenamos mañana la conversación que tuve con Martina Castro, el último episodio del Mapa Antojadizo de podcast. Y es peculiar porque yo desde el principio de este mapa, que empezó el año pasado, ya este va a ser el episodio 16, quería poner una historia brasileña, que no es fácil porque, claro, tenemos, como sabemos, el idioma. Pero hay productoras que hacen poquitas, pero que tienen alguna producción en español. Claro. Y de pronto me encontré con este trabajo de Martina Castro, que es una uruguaya nacida en Estados Unidos, que es una referente en el mundo de podcast. Está asociada a productoras muy importantes como Radio Ambulante, es cofundadora de Radio Ambulante. Claro. Después fundó Adonde Media, que es una productora que... aparte de trabajar con Duolingo, por ejemplo, con Canción Exploder, que es, no sé si se han cruzado en Netflix con la serie Song Exploder. Sí, muy interesante. Bueno, tiene una en español que es una maravilla, Canción Exploder, donde, por ejemplo, está Jorge Drexler, hay muchos artistas latinos. Tiene Los Últimos Días de Maradona, que es un podcast también que se hizo inmediatamente después de la muerte de Diego y que siguió todo el caso judicial y que fue muy peculiar porque estaba hecho en español en 2 versiones, una narrada para Argentina y otra narrada para el resto de los países, de España, México y demás, por Jorge Valdano, que era argentino y no argentino a la vez, podía hablarle a los españoles sin tanto argentinismo. Y la versión en inglés y en francés la hizo Thierry Henry. Mira. Que es impresionante, Thierry Henry como narrador, y lo hizo por amor a Diego, porque se negoció, Spotify negoció, pero Thierry Henry dijo, no importa, denme lo que quieran, pues yo quiero hacerlo con Diego. Pero bueno, para hablar de Brasil tuve que ir a buscar a una uruguaya nacida en Estados Unidos que hizo esta serie en inglés y que después la tradujo al español, y que hay voces de Colombia o Chile traduciendo las entrevistas en portugués. Claro. Pero lo que pasa es que estamos ante una historia muy universal, que tiene un peso enorme en Brasil, pero que tiene unas características que le hicieron global y que generó este interés. Vamos a escuchar a Martina primero presentándonos a Juan de Dios. Muy bien. Bueno, Juan de Dios es un líder espiritual, un sanador espiritual de Brasil. Y por muchas décadas fue reconocido como el más famoso. Él se volvió muy famoso sanando a políticos, celebridades. Yuya fue amiga íntima de él. Entonces él era como el gurú, porque hay muchos que practican este tipo de sanación espiritual, donde ellos llaman a espíritus del otro lado
para volver a sanar a la gente de acá, ahora, a través de oración y no necesariamente nada físico, lo sanan a la distancia. Pero también se volvió un poco más famoso porque hay muchos videos en YouTube de él haciendo este tipo de cirugías sin anestesia, donde él sí toca a la gente, canaliza un espíritu de un doctor, el año 1700 algo, y ahí lo ves como que se transforma y él toma instrumentos médicos y empieza a cortar a la gente. Le raspa el ojo, le pone alguna tijerita dentro de la nariz. Es muy impactante y claramente eso llama la atención porque la gente sale de esas cirugías diciendo que se sienten mejor y sin dolor. Bien, esa es la cara A de Juan de Dios, que bueno, esto se llama Dos caras Juan de Dios, y ya vamos a saltar a la segunda cara. Pero la primera cara ya nos deja un montón de cosas. El peso que ha tenido en la sociedad brasileña e internacional ha sido enorme. Está en un rincón muy aislado de Brasil, está en Abadiânia, que es en Goiás. Interior, ¿no?, de Goiás, sí. Está en el centro geográfico de Brasil. Y hay un contexto solo que me gustaría poner, porque también en pro de entender la idiosincrasia de Brasil, ¿no? Brasil es ese territorio de Chico Xavier, que a muchos no, los que son espiritistas o que siguen estos temas, seguro lo conocen, que era un tipo que hasta el día de hoy ya se murió, es como el padre de todos estos, y que es un tipo que ha tenido una vida intachable y que realmente ha canalizado cosas no como sanador, sino como mediador, digamos, para los que creen, de los dos mundos, ¿no? Era un tipo que traía mensajes de gente del más allá, a madres desesperadas, todo eso. Y es un tipo que sí está en la cultura brasileña, o sea, está muy entrañada en la cultura brasileña, porque es un tipo que tenía, o que por lo menos daba la sensación de que tenía una cercanía con este universo sutil a los que creen impresionante. O sea, a partir de Chico Xavier se abrió todo un público, digamos, muy deseoso de encontrar su sucesor, y de hecho han aparecido varios, y uno de ellos es Juan de Dios. Que de pronto se instala en Abadiânia después de peregrinar por varios lugares, ser expulsado de algunos sitios. Y claro, empieza a construir no solo ese prestigio, sino también un sistema alrededor. Todo un pueblo que depende de la economía que genera claro, él ha Juan de Dios. construido escuelas, hospitales. Queda pareciendo que yo lo estoy defendiendo. No es eso. Solo estoy dando al contrario, contexto. Yo creo que eso explica algunas cuestiones, mucho más allá de justificar. Pero esto es como cuando... ¿Cómo logró seguir tanto tiempo? Estamos hablando de 30 años, por lo menos. No, me voy a algo completamente distinto, pero cuando uno analiza a veces el crimen organizado, el narcotráfico y demás, algunos lugares donde tienen arraigo algunos líderes narcotraficantes, es porque reemplazan al Estado en alguna provisión de cuestiones sociales o de beneficio, o incluso hasta en este caso, salud pública. Claro. Entonces, en educación. Ese lugar logran adhesión popular, digamos. Entonces, creo que ahí lo explicas de ese lugar. No, es que es clave entender sobre qué ola se sube él para llegar a ese lugar. Lo que pasa es que, en el caso de Juan de Dios, tuvo una relevancia internacional que no tuvo nadie ni cercanamente en Brasil. Oprah Winfrey. Claro, Oprah fue su valedera en Estados Unidos de una manera increíble. Pero claro, ahí nos acercamos a la segunda cara de Juan de Dios, de ahí el título, que es la cara oscura del sanador. Bueno, lo que no conté es obviamente que la historia de este hombre se vuelve muy oscura. Y sin dar muchos spoilers, pero me parece que se sabe, de que él salta que él fue, que él abusó a muchísimas mujeres sexualmente. Y este caso fue único en términos jurídicos en Brasil, no solamente en lo que es enterarse de que una persona tan famosa haya logrado hacer eso a lo largo de casi más de 30 años, ¿no? Sí, estamos hablando de 30 años de crímenes sexuales, con el agravante de
de alguien que abusaba de gente en la situación más desesperada posible. Exacto. Secuestrando de alguna manera la necesidad de mujeres de sanar a un padre, a un hijo y demás, y hasta echándole la culpa de si no accedían a esos abusos, están comprometiendo la salud de quien vinieron a curar. O sea, es absolutamente monstruoso, pero es clave cómo en este podcast van mostrando ese sistema del que hablaba, de cómo alrededor se va construyendo toda la impunidad, cómo termina siendo un dios local del que depende no solo la economía local, sino su relación que va forjando a través de sus milagros, entre comillas, con todo el sistema judicial, político y demás. Estamos hablando de su cercanía con figuras pop como Yuya, pero también con figuras políticas de altísimo grado, no solo en Brasil, sino en el extranjero. Hay datos aparte que son muy peculiares de la vida que se forma en torno a Juan de Dios. Es muy popular, por ejemplo, en Australia, ¿no? Hay un momento que habla una antropóloga que dice, bueno, yo voy a estudiar antropología australia, una antropóloga brasileña, y me dice, sos de Brasil, ¿conoces a Juan de Dios? Y ella nunca había sentido hablar de Juan de Dios en su vida, y se entera que suele suceder. Y es famoso. Y se entera que en Australia, y es más, termina haciendo su investigación, su tesis sobre Juan de Dios yendo a Badiania, y ahí descubre que, por ejemplo, calculo, yo esto lo sumo yo, pero un introductor del café de especialidad en Brasil es Juan de Dios, porque dice, van tantos australianos que el primer lugar donde venden el flat white es en Abadiania. O sea, vos ibas a Río, no encontrás un flat white, pero como en Australia estaba de moda el café de especialidad, a los australianos que van ahí los tratan como australianos, entonces se generan tiendas donde se les servía a esta gente. Entonces imaginemos también este pueblo pequeñito en el centro de Brasil de 10.000 personas, donde de pronto tenés gringos de todo el mundo, todos vestidos de blanco, girando en torno a este sanador. Y algo que le quise preguntar a Martina es, de alguna manera, ¿por qué, siendo ella uruguaya o anglo-uruguaya, por qué se interesó esta historia? Esta historia por la que también ya pasaron algunos años, está condenado, aunque de alguna manera encontró ciertos vericuetos legales para tampoco estar preso. Pero ¿por qué contar esta historia ahora? Y eso tiene que ver mucho también con la internacionalización de esta figura. Es un caso muy vivo y todavía hay mucha gente que no sabe lo que hizo este tipo. Especialmente la gente por fuera de Brasil. Él tiene mucha influencia con gente en Europa, en Australia, en Estados Unidos, que claro, esos seguidores no hablaban en portugués, no consumían noticias en Brasil, entonces no sabían mucho sobre el caso contra él y fue muy fácil para ellos pensar, bueno, esto es fake news, esto es la gente de poder tratando de como un poco ensuciar el perfil de este hombre, de nuestro líder. Y me parece que es un podcast importante porque más allá del caso de Juan de Dios y todo el magnetismo que pueda tener esta figura y todo el rechazo que nos pueda generar, es un gran podcast sobre abuso, sobre casos de abuso, y sobre todo el abordaje que hace Martina en cuanto a darle el espacio a las víctimas a las supervivientes, como se definen ellas mismas, para contar su dolor y decir hasta dónde voy en el relato. Es importante y me parece trasciende la propia historia de Juan de Dios, y hay un testimonio en particular en el episodio 3 que habla de los abusos, donde una de estas supervivientes dice, bueno, yo puedo hablar de esto y quiero hablar de esto porque quiero que también salgan más mujeres a hablar de esto, y sobre todo porque yo ya no soy el daño que me hizo. O sea, yo he podido trabajar esto, lo he contado y a medida que lo cuento yo cada vez me alejo más de eso, pero en base a contarlo. Y yo quiero también contagiar a otras que pasaron por esto, con Juan de Dios o con quien sea, a decir, bueno, no tengo por qué estar frisada en lo que me hizo este tipo en ese momento. Que la vergüenza sea de otros, como Giselle Pelicó. Así que bueno, recomiendo muchísimo. Mañana vamos a estrenar la charla con Martina a las 10 de la mañana en el Mapa Antojadizo de Podcast, en el canal de La Diaria. Pero recomiendo mucho que busquen Dos Caras Juan de Dios en cualquier plataforma de podcast. Es buenísimo. No voy a decir no apto, porque es apto para todos, pero digo, hay cuidado con las almas sensibles. Es fuerte la historia, pero está buenísimo. La verdad que el trabajo que hacen es muy bueno, no solo en términos documentales e informativos, sino también narrativos, y la forma en que cuentan todo esto y documentan está muy bien, muy logrado. No, y aparte es una historia, eso es algo también que le digo a Martina, digo, bueno, ¿por qué hacer un podcast de algo que ya ha sido muy contado en libros, en documentales? Pueden ver documentales en Netflix. Y ella también me hablaba mucho de
ese trabajo con las víctimas. Decir, bueno, hay mucho true crime en torno a esto, mucha cosa que explota el dolor. Que hay una búsqueda de explotar el sensacionalismo al máximo, porque es una historia que presta a eso, Sí, obviamente. claro. Tenés un monstruo y tenés todo este sistema alrededor. Dice, bueno, nosotros tratamos de ir por otro lado y contarla ahí. Y me parece que entrar a esta historia por este lado es buenísimo, así que recomiendo mucho. Buenísimo, Maxi. Muchísimas Bueno, gracias, Maxi. Te agradecemos mucho y bueno, te esperamos. ¿Cómo va a ser la cosa? Bueno, hasta la próxima. Por ahora no voy a descansar de esta temporada que ha estado intensa, pero bueno, nos veremos en la vuelta y en A la cualquier brevedad. circunstancia, cualquier excusa. Perfecto. Muchísimas gracias. Este fue Maxi Guerra con el mapa antojadizo de podcast. Vamos a ir a una pequeña tanda y enseguida ya volvemos con Alejandro Almazán desde México a nuestra mesa. Paren el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. La nueva escuela cambiando el formato. La nueva escuela presenta su nuevo show Primera Clase. Este 22 de agosto en el Antel Arena. Saca tu entrada por Ticantel. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Paren el mundo. Me quiero subir. Mi amor, la libertad es fiebre, es oración, fastidio y buena suerte. Está invitando a zozobrar otra vulgaridad social igual. Siempre igual, todo lo mismo. Mi
vestigio loco. Es mar gruesa y oscuridad. El chasquido que quiere proteger. Ese grito que no es todo el grito. Volvemos a Par en el Mundo y estamos con Alejandro Almazán, periodista, escritor mexicano, que entre otros trabajos escribió los libros Gumaro de Dios, El Caníbal, Chicas Kalashnikov y otras crónicas, Placa 36, Cara y Cruz del Comandante Moneda. Alejandro se ríe del énfasis que yo pongo, ¿verdad? Como en un entusiasmo para leer. Pero es que Chicas Kalashnikov me pareció fenomenal. Fue guionista de las series El Chapo y Tijuana, además de haber sido parte de muchos proyectos periodísticos en su país y también en el exterior que le han valido varios reconocimientos. Así que Alejandro, muchas gracias por hacer un hueco en tu visita a Montevideo. Ya sos un uruguayo más. Muchos días acá. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo digo, feliz de venir aquí a la diaria, ¿no? Hablar con ustedes, hablar un poco de mi país, de lo que está ocurriendo allá. Así que más bien yo les agradezco que hayan pensado en que habláramos de México. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos de menos a más, Sí, digamos, claro. ¿no? Sé que se puede hablar así de la realidad mexicana, de menos a más, pero nos gustaría empezar pidiendo tu punto de vista sobre la actualidad política de México, que al contrario de lo que sucede en la mayor parte de los países de América Latina, y ya vamos a ver también qué pasa en Perú, Sí, claro. en Colombia y en Brasil. México está marcado por el dominio de la izquierda, ¿no? Claro. Así que, ¿cuáles son a grandes rasgos para un público como somos nosotros, que no acompañamos la cotidiana? Viste Claro, que Par en el claro. Mundo es muy didáctico. ¿Cuáles son las diferencias entre los modelos de conducción de Claudia Sheinbaum y de su predecesor AMLO, Claro, López Andrés Obrador. Manuel López Obrador? Mira, estamos ante un movimiento, o sea, ellos lo ven como un movimiento, ellos no lo ven como algo separado, ellos son parte de un solo movimiento y por eso siempre está como las menciones al expresidente López Obrador y el expresidente López Obrador también siempre ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, al final es un solo proyecto, ¿no? Que la derecha ha intentado de una u otra manera decir que ya sepárense, ¿no? Porque es históricamente que un presidente tiene que traicionar a su predecesor, o ¿no? Para poder ser el presidente. Aquí no existe eso, porque, repito, son un solo movimiento. Entonces, es un movimiento que yo lo considero más de centro-izquierda, ¿no? A Bien. veces tienen adentro Morena, que es el partido, digamos, hegemónico en México. Morena le abrió las puertas a cualquier político. Entró basura, por supuesto, ¿no? Que hoy son las consecuencias que están viviendo. Ahorita hablaremos ahora de nos ello, metemos ¿no? en detalle, por supuesto. Pero bueno, le abrieron la puerta a mucha basura. Entró muchísima gente muy valiosa, por supuesto, ¿no? Que es lo que finalmente sostiene a Morena en este momento, ¿no? Perdón, un segundo. Esa forma de que entrara tanta gente, en esa entrada obviamente había, vos decías, basura y otros que valiosos, ¿era la forma también de romper con una hegemonía tradicional de la política de derecha en México? Claro, fue la manera en que encontró López Obrador, que es el ideólogo del partido Morena, que es el que encuentra, digamos, de ahí la fórmula. Dice, claro, vamos a abrirle la puerta a todo, puede entrar la ultraderecha, también si quiere en este movimiento de izquierda, puede entrar, y entró también de esta parte de la ultraderecha. Algunos
Yo no me considero morenista, me considero alguien de izquierda, pero sí crítico, evidentemente, a Morena. Y en su momento, cuando empezaron a entrar estos personajes, pues decíamos, oigan, ¿qué está pasando? O sea, porque esto en algún momento va a explotar, porque bueno, pues son los mismos, solo que viniendo del viejo régimen, se quieren instalar en el nuevo régimen y eso va a traer complicaciones que ya las está trayendo en este momento. Hay un enfrentamiento terrible con Estados Unidos, Donald Trump, en esta idea que quiere de América para los americanos. Claro. ¿no? Sí, del hemisferio para sí. Claro, no solamente está atacando a Brasil, no solamente ataca a Lula, no solamente ataca a Petro, sino pues ataca a su vecino más próximo que somos nosotros, México. Tan cerca de Dios, ya tan dice el cerca dicho. de Dios y tan, ¿no? Sí, tan lejos de Dios, y tan cerca de Estados Unidos. Ahí va. Exacto, es esa, Sí, ¿no? Y pues sí, lo estamos viviendo ahora. Estamos viviendo ahora, por ejemplo, Estados Unidos con México está yéndose como en dos vías. Una en la vía comercial. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es quizá, o sea, es muy grande y nosotros dependemos económica de Estados Unidos. Si nosotros, sin ese tratado, México la vería difícil económicamente. Claro, justo ayer decíamos que está por renovarse. Claro, está por renovarse. Hay que ver en qué condiciones. Claro, los gringos están ahí estirando la liga para que ellos tengan mejor beneficios y estirando esa liga están entrando hacia un terreno que es el que ahora me parece que es más importante, que es el de la seguridad. Ellos anunciaron que los cárteles de la droga eran narcoterroristas, entonces bajo esa idea, nosotros que tenemos a muchos cárteles en México, pues evidentemente estamos en la mira de Donald Trump. Claro. Y han estado sacando, presionando con el narcoterrorismo, pero ahora lo que hizo el gobierno estadounidense, que no se veía desde hace muchísimos años, ocurrió hace 30, 40 años, pero no en este momento, digamos, en la época contemporánea es inédito. Estados Unidos acusa a gobernadores mexicanos, políticos mexicanos de Morena, que están involucrados en el narcotráfico. Sí, específicamente y los quiere investigar. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un gobernador que ya no está, pidió permiso, lo están investigando, pero anteayer, hace apenas 2 días, salió la noticia de que están investigando a otro par de gobernadores. Alfonso Durazo en Sonora y Américo Villarreal en Tamaulipas, ¿no? Los dos son estados del norte de México que son fronterizos con Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente ahí es donde está el ataque ahora, ¿no? Están el foco puesto ahí. Claro, el foco está puesto ahí porque, digo, yo no voy a meter a las manos por ningún político, por supuesto, ¿no? Y esos políticos sí tienen ahí algo sucio, ¿no? Algún vínculo. Claro, es de esta basura que se fue colando en Morena y que hoy, bueno, pues, tendrá sus consecuencias. Yo creo que incluso es una oportunidad hacia el interior del partido para sacudirse a esas manzanas podridas, ¿no? Sacudírselas, quizá no meterlas a la cárcel porque, bueno, sería también mostrar debilidad hacia Estados Unidos, pero sí dentro de ordenar tu casa hacia adentro, ¿no? Pero que una investigación de Estados Unidos termine afectando a gobernadores de México ya no desestabiliza la soberanía por supuesto mexicana. Sí, y ese es el problema. O sea, de hecho, por eso la presidenta salió el domingo pasado, hizo una concentración en la Ciudad de México y en donde llama a empezar a movilizar. Va a haber algunas pláticas en plazas públicas para decirle a la gente esto es lo que está pasando porque hay intervencionismo. Sí tenemos a gente sucia en casa, sí tenemos nuestras manzanas podridas, pero que lo resuelva México. Claro, digamos. pero nosotros lo tenemos que resolver en casa, ¿no? Claro. Claudia Sheinbaum lo puso un ejemplo en la mañanera muy sencillo, muy coloquial para hacerlo entender, que es como nosotros somos vecinos y de pronto tú llegas a mi casa y te empiezas a meter a mi casa, pero luego ya empiezas a querer controlar mi casa, a cambiar la decoración, a cambiar la dinámica de la casa. Los muebles. Claro, educar a mis hijos, etc. No, pues ya ahí es donde uno dice, no, espérate, yo soluciono los problemas en mi casa, ¿no? Claro. Y básicamente eso es lo que está pidiendo México a Estados Unidos, pero Estados Unidos pues evidentemente no lo quiere, ¿no? Bien, para volver un pasito atrás y después igual nos vamos, porque Alejandro también vivió y conoce en detalle, obviamente, cómo funcionan las organizaciones criminales de esa zona del norte y fronteriza con Estados Unidos. Pero antes de meternos en eso, me gustaría volver un segundo atrás en esta diferencia entre AMLO y Sheinbaum. No tanto, recién incluso hablabas de las mañaneras, que claramente es una política con continuidad en relación a AMLO. Sí,
Pero sí hay diferencias, por supuesto. Pero dos elementos, porque creo que a veces cuesta, sobre todo desde afuera de México, comprender dos elementos que creo que no es que vayan por separado, pero que tienen impactos diferentes. Por un lado está la parte de la política económica que hayan tenido tanto AMLO como Sheinbaum, y por otro lado la política de seguridad que en México es tan importante y ha sido quizá un motivo central de las últimas declaraciones o transformaciones o cambios. Y justo esos temas son en los que hay las diferencias entre AMLO y Claudia, ¿no? O sea, en la cuestión de seguridad, por ejemplo, AMLO dejó que los grupos criminales se autogestionaran. No, pues no se autogestionan. Fue un fracaso. O sea, la política él tenía una política de abrazos no balazos. Era su lema. Que yo estoy de acuerdo con esa política. O sea, la verdad, el núcleo, el corazón de esa política es loable porque es ir a atacar las consecuencias, ir a una cuestión más cultural, ¿no? O sea, ir a lo estructural y dejar, digamos, que los criminales, no hacer una guerra a los criminales. Sí, es una política puesta, digamos, o de cambio en el sentido de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo tan histórico que tanto daño ha generado también. Claro, y apostarle a los programas sociales, ¿no? O apostarle a la política social, a la política de bienestar. Creo que sí es una buena idea. Pero en México, donde está en una espiral de violencia cada vez más profundo, es mucho más difícil llevarla a cabo, ¿no? Y obvio, la gente quiere resultados en semanas, ¿no? Sí. Y esta es una política que es para 20, 25 años de largo plazo. Entonces se necesita una estrategia de corto plazo, que esa es la que viene a hacer Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum viene más a esta de corto plazo, que es vamos a golpear a los cárteles. O sea, nosotros sí vamos a ir contra los cárteles, no les vamos a tener una guerra continua, más bien vamos a ir sobre sus operadores financieros y vamos a ir sobre las cabecillas. Ustedes seguramente se enteraron hace unos meses que murió el famoso Mencho, uno de los grandes narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y todo el mundo esperaba una reacción tremenda de los cárteles. La hubo en el día, es decir, hubo bloqueos, quemaron algunos autobuses, pero no vino esta reacción que uno hubiese pensado en, oye, dicen que este grupo era tan poderoso y no ocurrió. Es decir, algo que sí se demostró con la muerte del Mencho es que el Estado mexicano es más poderoso que cualquier cártel. O sea, tiene capacidad de accionar, aunque hasta ahora siempre se presumió, se temía que hubiera un baño de sangre en respuesta, digamos, una represalia. Exacto. Y porque tiene mucho que ver, en efecto, sí, la corrupción mexicana, ¿no? O sea, es decir, hay mucha corrupción y eso ayuda a los grupos criminales, ¿no? A que tengan cierta protección oficial. Claro. No porque haya un narcoestado, no porque haya un narcogobierno en México, o sea, porque Claudia Sheinbaum lo que tiene menos es eso, un narcogobierno, no lo somos, ¿no? Pero sí hay políticos, evidentemente, vinculados, ¿no? Y ellos son los que de alguna manera sostienen esa estructura, esa narcomáquina, ¿no? Porque nosotros llevamos pues más de 100 años, ¿no? Con una narcomáquina que funciona a la perfección para Estados Unidos, porque hay que estarle distribuyendo al país más consumidor del mundo, hay que estarle, entonces hay que estar con ese negocio continuamente. Entonces los narcos mexicanos al final son perseguidos, pero no como debería de ser, porque también a las autoridades estadounidenses les conviene que entre droga a su país porque necesitan mantener a sus ciudadanos drogados, ¿no? Entonces, hay un como sí, digamos, una especie de ficción donde simulan o llevan adelante la idea de que están haciendo un combate, una guerra contra las drogas, pero por otro lado administran. Claro. Y digamos, en ese sentido, esa es una de las diferencias que tiene Claudia Sheinbaum con López Obrador, ¿no? Es decir, ella sí entra directo más hacia el crimen, más hacia el tú a tú, hacia un combate. Ella sí como que se sube al ring, ¿no? Dice, no, vamos a subirnos al ring porque no podemos hacer que se autogestionen los narcotraficantes porque ya vimos que no se autogestionan. También porque enfrenta una presión de Trump que es mucho más grande. Por supuesto. Y tienes que sortear a Trump. O sea, algo que ha estado haciendo la presidenta. Yo ahora estoy viviendo en Santiago unos meses con mi esposa y lo que yo escucho, por lo menos con la gente de Santiago, con la gente chilena, es, oye, qué gran presidenta tienen porque se le planta a Trump. Y sí, la verdad es que se le está plantando, pero Trump es complicado, ¿no? Es un tipo mitómano, es un tipo que está enfermo mentalmente, entonces también no puedes tener una muy buena relación con él.
Claudia, la presidenta, lo está sorteando, digamos. claro, lo está sorteando, Claro. pero no es fácil, ¿no? O sea, la verdad sí le tocó un momento difícil a la presidenta, complicado, pero lo está haciendo. Ahora, la otra es la economía, ¿no? La economía, AMLO... Sí, un país tradicionalmente muy desigual. Muy desigual, y con claro. una cuestión económica muy complicada previo a la llegada de AMLO al poder. Aquí le llaman como un capitalismo responsable que evidentemente no existe, ¿no? Pero algo así le están llamando a la economía que hoy está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahí va. Es decir, negocio con capitales, porque no se puede negociar sin los capitales. O sea, AMLO cuando llegó dijo, se acabó el neoliberalismo, estamos en otro, pero no se puede. Ojalá se pudiera acabar el neoliberalismo, no se pudo. Entonces, bajo las reglas del neoliberalismo, el gobierno mexicano está haciendo sus propias reglas, ¿no? Le llaman el humanismo mexicano, le llaman que la economía mexicana, etc. O sea, pero están tratando de hacer su propia identidad, ¿no? Económica, que obviamente estamos atados a Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, pero de alguna manera Claudia sí se abrió con los grandes capitales de, oigan, a ver, vamos a sentarnos, ¿no? López Obrador no lo quiso, ¿no? Fue un poco más... incluso fue más confrontativo López Obrador con los empresarios, ¿no? Claudia Sheinbaum para nada, o sea, vamos a gobernar. Sí, es pragmática y vamos a gobernar juntos, ¿no? O sea, porque si nos vamos a pelear no va a haber un crecimiento para México, entonces mejor seamos pragmáticos. Yo sé que tú eres de derecha, yo soy de izquierda, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum digamos, en la cuestión económica, ¿no? ¿Y ha tenido resultados en términos de política social, pregunto, porque quizás en el día a día, si eso no se ve reflejado, se te vuelve en contra después? No, pero mira, los programas sociales incluso han aumentado, están consolidados por... no se pueden quitar, son en la Constitución, entonces va a ser muy difícil que si viene otro régimen y pueda sacarlos, le va a costar mucho, ¿no? Porque los tendría que hacer a través del Congreso de la Unión, o sea, a través de Cámara de Diputados, senadores, etc. Sería muy burocrático para la derecha hacerlo, pero bueno, obviamente lo pueden hacer, ¿no? Claro. Porque a ellos lo que menos les interesan son los derechos sociales, ¿no? Perfecto. Mira, Alejandro, vamos a un pequeño corte y ya venimos para hablar un poco también de los cárteles. Claro, es uno por de tus supuesto. temas Sí, no, por supuesto. de más grande especialidad. Ya venimos. De 15 a 17, paren el mundo. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos.
Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Paren el mundo. Me quiero subir. Estamos de vuelta con Alejandro Almazán, periodista y escritor mexicano, que nos está dando detalles, profundizando un poco sobre la situación actual de México, en fin, cómo se va posicionando el gobierno de Claudia Sheinbaum, respecto a distintos temas. Y quisiéramos preguntarte, Alejandro, sobre el momento en que están los principales cárteles mexicanos, que justo como ya veníamos hablando, el combate a estas organizaciones está en el centro, ¿no?, de la política interna de Sheinbaum en este momento. Han pasado dos cosas con los cárteles. Uno, los viejos murieron o cayeron en la cárcel y eso hizo que los grandes capos pues, ya no existan, que se acabara esa gran generación de capos grandes en México. El Chapo y todo eso. El Chapo, el Mayo Zambada. Sí. Y hoy son los hijos quienes vienen. O sea, es esta segunda generación, bueno, tercera generación ya, pero son chicos, son jóvenes. Estamos hablando gente de 30 años, ¿no? Que son los que tienen el control. Pero estos chicos están en otro mood, ¿no? No están en donde se regían por leyes, por códigos, no por leyes, por códigos. Sí, claro. Estos chicos no se rigen por ningún código. Estos chicos son el neoliberalismo puro y la guerra pura y el ensangrentamiento puro. Mira, hoy justo todavía desde hace un par de años hay una guerra en Sinaloa, en un estado del norte de México, porque la familia Guzmán, el Chapo Guzmán, la familia del Chapo Guzmán traicionó a la familia de Ismael Zambada, que son las dos grandes familias del narco mexicano, los Zambada y los Guzmán, se traicionaron a sí mismos y hoy están en una guerra esos dos grupos. Lleva un par de años ya la guerra, ha traído mucho la crisis económica en la ciudad, mucho muerto. En fin, es una guerra, ¿no? Finalmente. Sí. Ese es, digamos, hoy el mayor foco que existe en México. Esta guerra entre estas dos familias. Existen otros grupos. El cártel Jalisco Nueva Generación, que es también uno de los más poderosos, pero que se ha ido debilitando, ¿no? Con estas detenciones, se ha ido debilitando, han ido agarrando a los operadores financieros sobre todo, y eso ha hecho que el grupo se vaya desfondando. Sigue estando poderoso, no se ha eliminado, pero sí se ha desfondado porque han quitado a las principales cabecillas, y cuando lo sustituyen, estas nuevas generaciones, es gente que no está apta para llevar un negocio así, ¿no? O sea, es decir, no solamente necesita ser un asesino ni un sociópata, sino que también necesita ser un buen administrador. Claro. Y estos chicos no lo son. Estos chicos no son unos buenos administradores, estos simplemente son salvajes, son bestias y saben cómo matar, ¿no? Y tenemos eso, es decir, tenemos hoy a fuerza bruta al mando de esas organizaciones. Y por eso es que, bueno, es como mucho más complicado, ¿no?, detener hoy a esa fuerza bruta, porque antes con las cabezas podías negociar, o sea, podías sentarte, podías hacer una pax narca, ¿no? Hoy no puedes hacer una pax narca con estas organizaciones que existen. Es imposible hacer esa pax narca. ¿Y están todas ubicadas en la zona norte fronteriza o en otros lugares? No, digamos que todo el territorio mexicano, en todo el territorio mexicano están, en todas están. Mayor presencia en el norte del país porque ese es su hábitat natural, es su ecosistema, porque evidentemente la droga tiene que pasar a Estados Unidos, por eso es que ese es el ecosistema del narco, es natural, camino. Porque es hacia el camino hacia Estados Unidos, pero hacia la frontera sur, pues evidentemente también, ¿no? O sea, en toda la frontera sur llegan todos los migrantes, pero también por ahí llega mucho, sobre todo químico para la metafetamina, para el cristal, para el fentanilo, ¿no? En México se cocina mucho el fentanilo, porque al igual que en Estados Unidos, al igual que en China se cocina, solo que ningún gobierno lo acepta, y está bien que no lo acepten porque el que lo acepta va a terminar siendo el malo de la película, entonces ningún gobierno lo acepta, ¿no? Tú escuchas a la presidenta Claudia Sheinbaum o López Obrador, nunca aceptaron que se cocinaba el fentanilo, al igual los gringos tampoco lo aceptan y los chinos menos, ¿no? Entonces, pues si nadie lo acepta y que en la triada, pues nadie lo va a aceptar. Claro, y vos estabas hablando recién de la frontera sur o de la zona sur. El cártel de los Zetas, que en una época era muy famoso, ¿sigue estando también o no? Sí, el cártel de los Zetas se transformó, digamos que mutó,
Muchos se fueron a otros cárteles, algunos se quedaron. Hoy existe el cártel del noroeste, que es, digamos, es como una parte de lo que fueron los Zetas, ¿no? Sigue siendo muy, muy salvaje. En México, quien tiene el control de la droga, digamos, es proveedores, los proveedores. El proveedor, el que tiene un proveedor, ese es el líder de un cártel. El Mayo Zambada o el Chapo Guzmán eran los grandes proveedores y ellos les vendían a los otros cárteles. ¿No? Porque los otros cárteles no tenían manera de cómo ir a Colombia o Venezuela o no de o los mismo contactos o el mismo, claro, ellos producir, no tenían, ¿no? Entonces sí, por eso Sinaloa, por eso el estado de Sinaloa o por eso los narcos sinaloenses en México siempre han sido más importantes, porque ellos son los que tienen los contactos con toda la red de narcotraficantes en Latinoamérica, ¿no? Claro, y son ellos los que distribuyen a otros cárteles pequeños dentro de México. Claro, por ejemplo, los Zetas, ellos eran solamente un grupo paramilitar. Ellos no tenían manera de conseguir ni marihuana, ni cocaína, ni nada de eso. Bueno, el cártel de Sinaloa se lo proveía, pese a que eran rivales, pero no importa porque el negocio es el negocio. Entonces, bueno, aquí están las toneladas y nos vamos a seguir matando porque somos enemigos, ¿no? Y una más hablando de actores desaparecidos en acción o que hemos dejado de escuchar por la región. ¿Qué pasa con Chiapas, el zapatismo, el Ejército de Liberación? Que todavía en algún punto existen los caracoles por ahí. Sí, existen, ¿no? Y ellos están en resistencia, o sea, increíble. Mira, el Ejército Zapatista ahí está, o sea, más vivo que nunca. El problema es que se dividieron las izquierdas, ¿no? Es decir, la izquierda del gobierno, la izquierda de AMLO, la izquierda de Claudio Sheinbaum, no convive con la izquierda del zapatismo. Claro, y ese es un problema, ¿no? Porque deberían de estar juntas, ¿no? Y deberían de caminar juntas. Pero también hay unas cosas que evidentemente a los zapatistas no le gustan del gobierno, porque en efecto hay unas cosas que el gobierno hace que no son de izquierda, que parecen más de derecha o de la ultraderecha y que uno como izquierda se agarra la cabeza y no sabe dónde golpearse. Pues eso mismo le pasa a los zapatistas. Los zapatistas, evidentemente, que son de la izquierda dura, ¿no? O sea, más de doctrina, pues evidentemente no aceptan la mayoría de los procederes que hace o de las mayoría de las conductas que tiene el partido hegemónico, que es Morena y que es la izquierda, y que de izquierda uno de pronto dice, uy, pues parece que no tiene nada, ¿no? Hay momentos en que de verdad Morena pareciera que no tiene nada de izquierda. Hay otros momentos en donde uno dice, claro, esta es la izquierda por la que votamos, pero bueno, pues así es, ¿no? O sea que estos actores zapatistas igual permanecen por fuera de lo que es la política estatal mexicana y de todas las decisiones partidarias. Eso se mantiene, digamos. Sí, y se les respeta, o sea, bueno, a diferencia de otros gobiernos. Porque en otras épocas había una convivencia muy compleja, digamos, con las fuerzas militares en esa zona. Claro, ahora lo que tienen un grave problema los zapatistas es que los narcotraficantes llegaron a esa zona. Entonces, obviamente, los narcos no se fijan si son zapatistas, si son de izquierda, no, nada, o sea, no les importa. Y entonces están afectando a las comunidades zapatistas. Los zapatistas están pidiendo ayuda de pronto al gobierno, pero es complicado porque, bueno, esas zonas zapatistas no entra tan fácil el gobierno porque son comunidades autónomas. Entonces es mucho más difícil la cuestión de la seguridad, pero están muy mal. Es decir, sí están en una cuestión de crisis los zapatistas por la cuestión del narcotráfico. Alejandro, de hecho decías, ¿no?, que es un gobierno que a veces no pareciera de izquierda, pero de hecho Claudia Sheinbaum, y todos noticiamos acá, fue al encuentro de presidentes progresivas, una presidenta que no suele viajar, a todos llamó la atención que hubiera ido. ¿Qué rol te parece que está jugando México, no solo en la región, donde también Sheinbaum se ha pronunciado respecto a algunas crisis? Y también hace acenos ahí, señales, estuvo con Sánchez, con Lula, está tratando también de rodearse de alguna especie de escudo. Sí, yo creo que a diferencia de López Obrador, o sea, yo creo que López Obrador como que se vio así como a sí mismo, como diciendo, yo soy el que muevo aquí Latinoamérica, que en su momento lo hizo, por supuesto, pero se quedó México en Norteamérica, no bajó al sur, ¿no? O sea, no volteó a ver al sur. Y yo siento que hoy con Claudia Sheinbaum, al principio, evidentemente, ella seguía volteando hacia el norte porque tenemos ahí a Trump, pero con todos los acontecimientos que ha ido ocurriendo con Trump, de cómo ha ido presionando a Brasil, a Colombia, a Cuba, etc., Claudia Sheinbaum dijo no, o sea, tenemos que hacer comunidad con el sur, ¿no? Y creo que también por eso va a España, ¿no? A
esta reunión progresista, ¿no? A raíz de la reunión progresista es que vienen más los ataques de Trump contra México. Claro, también. Porque claro, porque no les gusta. No, mira, yo creo que evidentemente el gobierno, Claudia Sheinbaum, su gobierno es de izquierda. Eso no hay. Lo que parece de pronto de derecha es el partido, ¿no? El partido hegemónico, el Morena. Morena es el que se mueve ahí de pronto, que uno dice, hoy, ¿hacia dónde va? Ese es el problema. No, yo creo que tenemos un gobierno perfectamente definido de izquierda, ¿no? A veces tiene que participar quizá con unos sectores que uno de la izquierda podría preguntarse cómo, como los empresarios, ¿no? Pero es finalmente una cuestión en la que tienes que negociar con ellos, no hay de otra, ¿no? El empresario, como sea, tú tienes que llegar a arreglos con ellos, ¿no? Claro, hay, a diferencia de otros regímenes, hoy se está valorando más al trabajador antes que al empresario. De hecho, algo que ha pasado, así que es el acontecimiento en México, es el salario mínimo. En México el salario mínimo era raquítico. Quizás si ahorita te lo digo, sí, te parecerá todavía raquítico, pero antes era prácticamente de unos cuantos dólares. Hoy debe de estar en unos 8, como... Ay, no sé, pero ya le alcanza a la gente. O sea, es decir, estamos hablando... Ahorita se me va entre tanto cambio de la moneda, pero lo que sí te puedo asegurar es que hoy a las familias les alcanza un poco más, ¿no? Con todos los programas sociales, ¿no? Les alcanza un poco más. Entonces, es decir, o sea, sí hay, digamos, este impulso, ¿no? De la izquierda natural. Y Claudia Sheinbaum volteando a ver hacia el sur, ¿no? Tratando de hacer, evidentemente, una alianza con Petro, ¿no? Hablando con Lula, ¿no? Porque no van a poder hacer, no se puede hacer otra ante Trump, ¿no? Bueno, con Sánchez hemos noticiado también de esta vuelta de lazos con España, todo lo que movió también la visita de Ayuso. O sea, hay un debate ahí fuerte también en hacer comunidad y buscar apoyo. Claro, también. Porque fíjate, nosotros veníamos de un divorcio con España, ¿no? O sea, había una pausa con España y pasó evidentemente esto y Claudia dijo vamos, y ya de alguna u otra manera se saldó el problema con España sin hablarlo, sin tanta retórica, sin tanto perdón y usted, no. Se terminó solucionándose, pues porque los problemas, tienen un mismo enemigo, se llama Donald Trump, y tienen que unirse sí o sí, ¿no? Para bien o para mal, y mientras Trump siga ahí, pues no va a seguir haciendo de las suyas. Esperamos nosotros en México, de pronto añoramos, esperamos que en noviembre las elecciones no le favorezcan, que el Congreso lo pierda y entonces haya un impeachment, no sé, o sea, un juicio político y terminen sacándolo, ¿no? Porque de otra manera nosotros de verdad que sí lo estamos sufriendo, o sea, como mexicanos te lo digo, lo estamos sufriendo todos los días hay declaraciones del Departamento de Justicia, ¿no? Metiéndose a la política mexicana y la presidenta tratando ahí de sortear, la derecha feliz, festejando, porque pues finalmente la derecha es así, ¿no? La derecha es entreguista, ¿no? Le encanta que los gringos actúen sobre nuestro territorio y están promoviendo prácticamente la intervención, o sea, el intervencionismo, ¿no? O sea, tú ves de pronto a los columnistas mexicanos, la prensa mexicana sobre todo, la de derecha, están aplaudiéndole a Trump, ¿no? Y eso, obvio, el gobierno hace su propia narrativa, también combate con su propia narrativa, pero no le alcanza, no le está alcanzando. Ahorita las redes sociales, pues bueno, finalmente son de la derecha las redes sociales y desde la derecha la está sufriendo la izquierda porque desde ahí están viniendo muchos los embates en México, ¿no? O sea, antes tú veías en X, bueno, en Twitter, antes veías en México y había una proporción entre izquierda y derecha. Hoy no, hoy entras al Twitter y es toda la derecha, ¿no? La izquierda ahí medio quiere debatir, no se puede debatir, todos son puros insultos, entonces te haces para atrás y terminas hasta saliéndote de las redes, ¿no? Alejandro, tenemos muy poquito tiempo, pero Brian quería hacer una pregunta. Es que hay un tema que es ineludible porque estamos a 7 menos días, de una semana, 7 días, sí. una semana, menos de una semana del comienzo del Mundial. Yo sé que nosotros tenemos una cobertura mundialista y venimos hablando del Mundial en términos políticos, geopolíticos y también futbolísticos.
y cuando lo abordamos, los primeros 3 programas, Facu Verdún, que es nuestro compañero, que es el que hace la columna los jueves, hizo los países anfitriones. Entonces empezó por Estados Unidos, por supuesto, después fue a México y luego a Canadá. Y cuando hablamos de México, en algún punto nos contaba un poco hasta qué punto hay o no involucramiento social, está bien recibido o no el Mundial, les interesa, no les importa. Y yo necesito saber, por un lado, primero si hay espíritu mundialista, si realmente hay un interés por... Históricamente, México es muy futbolero, le interesa mucho el Mundial y demás, pero ¿cómo están viviendo la situación y cómo impacta el hecho de tener un Mundial compartido con Trump también en este momento? Sí, mira, yo siento que, como yo no estoy en México, o sea, me vine a Santiago desde hace algunos meses, pero... Obvio, tengo contacto con mexicanos y les pregunto, oye, ¿cómo está? Y dice, no existe esta fiebre mundialista. Por muchas razones, sobre todo porque en México solamente va a haber como 5 o 6 partidos y todos son no son así de los grandes equipos. 2, los boletos son carísimos. El monto por pagar un boleto, o sea, un mexicano promedio no le alcanza. Además, los partidos van a ser ahora por televisión, por cable y pagados. O sea, también si no pagas no los puedes ver. Entonces, como que todos estos costos que la FIFA quiere sacar de un mundial termina traspasándoselos al aficionado y pues el aficionado termina diciendo, oye, no, pues así no me conviene, ¿no? Ahora, yo creo que en cuanto silben el primer partido va a cambiar mucho, ¿no? Porque el fútbol es el fútbol. A mí no me gusta, pero sé que el fútbol es un fenómeno mundial, ¿no? Y por supuesto que una pelota a todo mundo le gusta, ¿no? Y cuando ya empiece a entrar su país, sobre todo en competencia, pues bueno, yo creo que también se ve. Yo aquí veo en Uruguay, o sea, digo, caminé por el centro, vi a alguien que está vendiendo banderas, pero tampoco pareciera no hay que... mucha fiebre. Tampoco hay mundial, ¿no? Pocos países tan futboleros como Uruguay, así que... Y ustedes son un buen equipo de fútbol. Nosotros tenemos siempre un equipo más o menos que nunca llega a finales. Bueno, ha ganado Brasil, ha ganado a Brasil, México. Yo me reservo la cautela. Alguna vez. Soy cauteloso. Bueno, no, pero sí, pero no hay mucha, pero yo sí creo que después del pitazo inicial todo va a cambiar. No generó controversias, por ejemplo, en términos gubernamentales, porque a veces la elaboración de este tipo de competencias genera que algunos sectores digan, van a gastar plata en esto y no en otras cosas. No, sí hubo controversia, porque se hicieron obras para embellecer la ciudad. Me imagino. Quedó la ciudad muy sucia, al final no la embellecieron como tenía que haberla hecho, se gastaron el dinero, hay muchos problemas evidentemente ahora con eso, no solamente en la Ciudad de México, también en Guadalajara y en Monterrey, que son las 3 sedes que va a haber. En las 3 sedes ocurrió lo mismo, ¿no? Obras que se gastó, o sea, se gastó mucho dinero solamente por gastar. Y todo por 13 partidos, son 13. 13 partidos. Todo por 13 partidos. Claro, en la Ciudad de México creo que son 5, por eso te decía que claro. En Guadalajara debe ser 3 o 4, en Monterrey otros 3 y se acabó. Sí. Entonces tampoco hay, y como estamos viviendo este problema con Trump, entonces también estamos un poco como... ¿Va a haber mundial o no? O sea, en algún momento sí hubo como, o sea, la gente pedía, decía, oiga, hay que cancelar el mundial. O sea, si Trump nos está invadiendo, nos está con el intervencionismo, cancelemos el mundial, pero tampoco a México le convenía. O sea, a nadie les convenía. Es muchísimo dinero, es mucha derrama, al final es mucha derrama económica. En México se calculan por lo menos unos 10,000 millones de dólares, ¿no? Lo que va a dejar la derrama es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Entonces, como decir simplemente, vamos a cancelarlo porque Trump nos cae mal. No. Ya veremos. A Trump le toca entregar el campeonato del mundial, así que ya veremos a la gente naranja ahí en el estadio viendo cómo le fue. El naranja. Alejandro, muchísimas gracias por estos momentos. Que te siga tratando muy bien Uruguay. Y bueno, ya nos veremos ahí en algún cruce con tu país. ¿Quién te dice ahí? O en Santiago, o en México, o en algún lado. Bueno, o en Brasil. Si nos cruzamos personalmente. Bueno, cruce futbolístico. Futbolístico, mi querido. Vos estás en pleno mundial, vos estás muy espíritu mundialista. Yo estoy. Yo fui a Río en 2014. Soy medio futbolista. Y no me gusta el fútbol, pero fui a Río. A vivir la experiencia. A vivir la experiencia, y es cuando fui a Ciudad de Dios. Fui a la favela de Ciudad de Dios y me encantó. Me encantó Ciudad de Dios. Sí. Tiene lo suyo. Sí, mucha violencia también, pero también mucha gente honrada. Honrada, por supuesto. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos. Ven. En el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra.
La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Como esas cosas que no mueren. Cosas que no mueren. Rodra presenta Cosas que no mueren, su nuevo álbum. Y ahora solo quiero estar bien. Y ahora solo quiero estar bien. Cosas que no mueren de Rodra. Escúchalo en Spotify y en todas las plataformas digitales. Edita Bizarro. Si estás pensando en cambiar el auto, espera hasta el viernes, porque del viernes 5 al domingo 7 de junio llega la gran Feria Nacional Chevrolet a Carper, con bonos de hasta $2.500. Además, descuentos con cobertura del Banco de Seguros del Estado y patente anual gratis en modelos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo de 10 a 18 horas en Carper, Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Tu Chevrolet marca Carper. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Paren el mundo. Me quiero subir. Me aproximo. Me aproximo, me aproximo, soy muy. No hay nada para decir del indio que no se haya dicho antes. Más allá del ídolo popular en el que se ha convertido, hay una obra que sostiene eso y eso es lo que va a quedar. Durante los últimos años, cuando el indio ya era consciente de sus problemas de salud, sus canciones también empezaron a reflejar ese sentimiento de que al final estaba cerca. Y si bien en algunos casos había una especie de revisionismo o retrospectiva, siempre intentó alejarse de la nostalgia. Esta canción, con la que cerramos el programa de hoy, lo expone claramente. Sabiendo que el final está cerca, él elige frases como "si la vida no te provoca, provoca la voz". Y el título de la canción da la clara idea de cómo prefiere que lo recordemos. Requiem alegre. Con esas palabras de nuestro compañero Ale Correa, el operador de audio, a quien nosotros, por favor, le pedimos que nos pudiera contar un poco su sentimiento en relación al Indio Solari y a su música, Ale porque sabemos que es muy fanático. Sabe mucho de música. Y que estaba muy emocionado, así que le agradecemos esas palabras que le habíamos pedido. Gracias también, Juaco González, en la operación de video. Gracias a Fran Muso en la asistencia técnica. Gracias a Gonzalo Lluria, el productor. Gracias del a vos, que conocimos una faceta muy interesante hoy. Gracias a vos, Brian Magilí. Y nos vamos siempre con las ganas y el gran Alejandro Ferreiro.